Pocas veces en la historia de la humanidad, una sola decisión ha contenido el poder de destruirlo todo, o de salvarnos. Y muchas veces, esas decisiones no se toman en despachos oficiales, ni frente a cámaras o multitudes. A veces, los héroes más grandes actúan en silencio, en la penumbra, en lo profundo del océano. Y sus nombres se pierden, ahogados entre la política, el miedo y el olvido. Hoy vas a conocer la historia de Vasily Arkhipov, un oficial soviético que, sin disparar un solo tiro, evitó lo impensable, una guerra nuclear global. Una historia que no encontrarás en los libros escolares, ni en monumentos, pero que ha sido reconocida por historiadores como uno de los momentos más críticos y salvadores del siglo XX. Era 1962. El mundo estaba al borde del abismo. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba alcanzando temperaturas peligrosas. Y en medio de esa tensión insoportable, 4 submarinos soviéticos, armados con torpedos nucleares, se dirigían sigilosamente a Cuba. Nadie sabía lo cerca que estuvimos del fin. Pero un solo hombre, en lo más profundo del Océano Atlántico, tomó una decisión que cambiaría la historia. Esta no es una historia de batallas gloriosas, ni de medallas brillantes. Es la historia de un acto de valentía serena, racional y profundamente humana. Una decisión tomada en condiciones extremas, en medio de calor sofocante, miedo, desinformación y la presión de hacer lo que todos los demás querían. Hoy, en Ecopulse, rendimos homenaje a Vasily Arkhipov. Porque el mundo aún gira, gracias a los que supieron decir no, cuando todos los demás decían sí. Capítulo 1. Un hombre entre dos mundos. Antes de convertirse en el hombre que salvó al mundo, Vasily Alexandrovich Arkhipov fue simplemente un niño más, nacido el 30 de enero de 1926 en una pequeña aldea cerca de Moscú, en la Rusia soviética. Su familia era humilde. Campesinos en tiempos difíciles, marcados por las secuelas de la revolución, la colectivización forzada y el hambre que golpeaba sin piedad. Vasily creció en un entorno duro, donde el silencio era más común que las palabras y la obediencia se aprendía antes que los sueños. Pero incluso en ese paisaje gris, su mirada era distinta. Tranquila. Atenta. Capaz de escuchar más allá del ruido del mundo. Desde pequeño mostró una inteligencia sobria, de esas que no necesitan alardes. Era disciplinado, callado y con una capacidad extraordinaria para observar antes de actuar. No era el primero en hablar, pero solía ser el único que pensaba con calma antes de decidir. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Vasily era aún un adolescente. Como muchos jóvenes soviéticos, se sintió llamado a servir a su patria. Pero no eligió el camino del fusil o del tanque. Eligió el mar. Ingresó en la Escuela Naval Soviética, una de las instituciones más duras y exigentes del país. Allí fue donde se templó su carácter. Entre noches de estudio bajo una linterna rota y ejercicios físicos hasta la extenuación, Vasily desarrolló una cualidad que lo distinguiría del resto, la resistencia mental. Mientras sus compañeros se forjaban como soldados obedientes, Vasily se forjaba como pensador. Aprendía de la historia naval, de los errores del pasado, y sobre todo, de las consecuencias que podía tener una orden mal entendida o un impulso desmedido. Pronto, se especializó en submarinos. Un mundo oscuro, cerrado y silencioso. Un mundo donde el miedo se respira, donde la presión no es solo física, sino emocional. Y en ese mundo, Vasily encontró su lugar. Su primera experiencia real en una crisis internacional ocurrió en 1961, cuando formó parte de la tripulación del submarino K-19, un buque al que más tarde llamarían el Titanic nuclear. Una avería en el reactor casi causa una catástrofe atómica en aguas del Atlántico Norte. La radiación se filtró por toda la nave, matando a varios de sus compañeros. Vasily sobrevivió, y salvó a muchos al mantener la calma, organizando medidas de emergencia cuando otros no sabían qué hacer. Esa experiencia lo marcó. Le enseñó algo que no se aprende en las academias, que el verdadero enemigo no siempre está afuera. A veces está adentro. Y es el miedo, la prisa, la obediencia ciega. Un año después, el destino lo pondría frente a una decisión mucho más grande. Pero aún no lo sabía.
Solo el mar, testigo silencioso de todo, lo observaba desde abajo, esperando. Capítulo 2, Un mundo al borde, la crisis de los misiles. Corría octubre de 1962. El mundo entero sostenía la respiración. Estados Unidos había descubierto misiles nucleares soviéticos en Cuba. La Guerra Fría, hasta entonces una batalla de nervios y amenazas, estaba a punto de convertirse en una guerra real, tangible y devastadora. Mientras los líderes de las superpotencias se enfrascaban en un juego peligroso de ultimátums y bloqueos, en las profundidades del océano, una flotilla secreta de submarinos soviéticos cruzaba el Atlántico. Uno de ellos era el B-59, un submarino clase Foxtrot, alimentado por diésel, sin comunicación establecida con Moscú y equipado con un torpedo especial, con cabeza nuclear. En esa nave viajaba Vasily Arkhipov, no como capitán, sino como segundo al mando. Sin embargo, su papel era mucho más que eso. Vasily era el comandante en jefe de la flotilla submarina, lo que le daba un poder inusual. Su voto era necesario para autorizar el uso del torpedo nuclear. El B-59 no tenía idea de lo que ocurría en la superficie. Las profundidades del océano no permitían comunicación con la base. Para ellos, todo era especulación, ruido lejano, y una tensa oscuridad que los rodeaba como una prisión. El submarino llevaba días sin emerger. El oxígeno escaseaba, la temperatura superaba los 40 grados centígrados y la tensión en la tripulación era insoportable. El 27 de octubre de 1962, el que muchos historiadores consideran el día más peligroso de la historia de la humanidad, el B-59 fue detectado por buques estadounidenses cerca de Cuba. En un intento por forzarlo a emerger, lanzaron cargas de profundidad no letales, como advertencia. Pero para los soviéticos, eso no estaba claro. Desde adentro del submarino, parecía que el ataque había comenzado. Las explosiones retumbaban como truenos. El aire era irrespirable. El capitán, Valentin Savetsky, convencido de que la guerra ya había empezado, ordenó preparar el torpedo nuclear. Solo había 3 personas que debían aprobar su uso. El capitán, el oficial político y Vasily Arkhipov. Los 2 primeros ya habían dado su voto afirmativo. Faltaba uno. Una decisión de segundos. Un momento sin retorno. Vasily tenía frente a él la posibilidad de encender el fin del mundo, o apagarlo antes de que estallara. Vasily respiró profundamente. No levantó la voz. No golpeó la mesa. Solo pidió que lo escucharan. Explicó, con firmeza, que no podían lanzar un arma nuclear sin tener confirmación clara desde Moscú. Que no sabían si las cargas eran letales o solo advertencias. Que usar ese torpedo significaría una guerra mundial sin regreso. Mientras el capitán hervía de furia y el oficial político temblaba entre el deber y el miedo, Vasily se mantuvo firme. En un entorno donde la obediencia era ley, él desobedeció para salvar vidas. Convenció a ambos. No se lanzó el torpedo. El B-59 emergió. Y el mundo siguió girando. Aquel día, el planeta estuvo a solo una decisión de ser reducido a cenizas. Pero no lo fue. Porque un hombre, solo uno, se atrevió a decir no. Y la historia, sin saberlo, le quedó debiendo la vida. Capítulo 3. El héroe invisible que salvó al mundo. Cuando el B-59 emergió a la superficie del océano, los oficiales estadounidenses que lo rodeaban no sabían que, minutos antes, un arma nuclear estuvo a punto de ser lanzada contra ellos. No sabían que habían estado al borde de un conflicto global. Y tampoco sabían que el hombre que lo evitó no era el capitán. Vasily Arkhipov, silencioso y sereno, permanecía en su puesto. No pedía honores. No buscaba medallas. Simplemente respiraba hondo, quizás por primera vez en días, al sentir que el mundo seguía existiendo. Que la humanidad había sobrevivido una vez más a sí misma. Cuando regresaron a la Unión Soviética, lo que recibió no fue un desfile. Ni siquiera un reconocimiento. De hecho, los tripulantes del B-59 fueron recriminados por haber sido detectados por el enemigo.
Lo que había ocurrido en las profundidades del Atlántico quedó oculto bajo el hielo del secretismo soviético. Nadie habló. Nadie preguntó. Y Vasily volvió a su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había ocurrido. El fin del mundo se había posado sobre un dedo. Y ese dedo eligió no apretar el botón. A lo largo de la historia, hay héroes que se cubren de gloria. Y otros que se cubren de silencio. Vasily siguió sirviendo en la marina. Se convirtió en vicealmirante. Vivió con discreción junto a su esposa, Olga, una mujer que también era científica y que lo acompañó durante décadas. Tuvieron una hija. Nunca fue una celebridad. Nunca lo entrevistaron en televisión. Nunca escribió memorias. Y durante más de 30 años, el mundo ni siquiera supo lo que había hecho. Fue hasta 1997, cuando el exdirector del Instituto de Historia de los Estados Unidos, Thomas Blanton, reveló documentos desclasificados de la crisis de los misiles, que la verdad comenzó a salir a la luz. Y fue entonces cuando Blanton dijo una frase que daría la vuelta al mundo. Un hombre llamado Vasily Arkhipov salvó al mundo. Nada más. Nada menos. ¿Cuántas vidas le deben a ese acto de templanza? ¿Cuántos niños que nacieron después de 1962 pueden decir, sin saberlo, que están vivos gracias a un solo voto? Pero Vasily jamás reclamó nada. Cuando años después se le preguntó por ese día, solo respondió con humildad. Solo hice lo que debía hacer. Eso es todo. Y quizás tenía razón. Pero ese todo fue salvar a millones de personas. Capítulo 4. El legado que casi olvidamos. Vasily Arkhipov murió el 19 de agosto del año 1998, en las afueras de Moscú, por complicaciones relacionadas con la radiación a la que fue expuesto durante una misión anterior en el submarino K-19, el mismo que años antes casi se convierte en su tumba. Una vida marcada por silencios, decisiones imposibles, y una historia que el mundo apenas comenzaba a descubrir. Ningún monumento lo inmortalizaba. Ningún libro escolar contaba su hazaña. Ningún niño crecía queriendo ser como él. Y sin embargo, él fue el hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial. Si hubiese cedido al miedo, a la presión o simplemente al enojo, el mundo como lo conocemos no existiría. No estaríamos aquí. Tú no estarías viendo este video. Fue el peso de una conciencia despierta en medio de una maquinaria militar fría e implacable. Fue la luz serena de un criterio individual, enfrentándose a un sistema que no perdonaba la duda. Fue, en resumen, la humanidad resistiendo en un solo corazón. Años después de su muerte, comenzaron a surgir reconocimientos internacionales. En 2017, se estrenó el documental El hombre que salvó al mundo. En escuelas de historia, su nombre empezó a mencionarse. Incluso se propuso que su ejemplo se enseñara como parte de la educación para la paz. Pero aún hoy, son pocas las personas que conocen su historia. Vasily no salvó al mundo con una espada, ni con un discurso, ni con una bandera. Lo salvó con la capacidad de decir no. Con la templanza de frenar un impulso que habría cambiado la historia para siempre. En un mundo donde el poder a menudo se mide por quien grita más fuerte, Vasily enseñó que la verdadera fuerza está en quien sabe guardar silencio y pensar. Hoy, su legado vive en quienes creen que la calma puede más que la furia. En quienes saben que una vida puede cambiarlo todo. En quienes entienden que no todos los héroes usan capas, algunos usan uniformes de oficial en submarinos oscuros y oxidados. Si te gustan este tipo de historias, por favor suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte para que estas historias no queden en el olvido. Gracias. Nadie recuerda el 27 de octubre de 1962 como un día especial. No hay monumentos en las plazas. Ni fechas marcadas en rojo en los calendarios escolares. No hubo discursos, ni celebraciones. Solo un día más en la historia de la humanidad. Pero ese día, en las profundidades del océano, un hombre decidió no apretar un botón. Ese silencio, ese simple no, fue lo que mantuvo al mundo entero con vida. Mientras las naciones se amenazaban con misiles, Vasily Arkhipov apostó por algo más poderoso. La cordura.
la duda, la conciencia. Y sin embargo, su historia fue sepultada bajo décadas de secretos militares, informes clasificados y la indiferencia del tiempo. No recibió medallas en vida. No fue portada de periódicos. No se le rindieron homenajes públicos. Vivió y murió como un hombre común, cargando consigo la mayor decisión que un ser humano ha enfrentado jamás. Pero hoy, tú has escuchado su historia. Hoy, tú sabes que el mundo no ardió en llamas ese día, porque alguien tuvo el valor de detenerse a pensar. Y ahora que conoces su nombre, no lo olvides. Porque el mundo necesita más Vasily Arkhipov. Más personas dispuestas a frenar el caos, aunque nadie lo celebre. Más corazones que comprendan que, a veces, el mayor acto de valentía es negarse a obedecer. Este no es solo un homenaje. Es un recordatorio. No todos los héroes hacen historia. Pero algunos la salvan.